Muy bien, estamos conversando con el congresista Omar Chejade sobre varios temas. En la primera parte hemos conversado sobre la señora Nadine Heredia y nos ha dicho que no debería ser candidata. ¿Ese titular puedo ponérmelo? ¿Quieres sacar un titular porque como después sea? usted dice que me lo han cambiado, que no dije la gira, que la gira así. Omar Chejade cree que Nadine Heredia no debe ser candidata presidencial. Yo creo que va a cumplir su palabra. Yo creo que no va a ser. Yo creo que no va a ser candidata porque lo ha dicho repetidamente y yo creo en su palabra, la conozco y creo que. Y si se lanzara de candidata me sentiría estafado. Eso lo dices tú. No me saques titulares, ¿no? Muy bien. ¿Qué lecciones sacan de esos días turbulentos entre el viernes 14 y el lunes 17 en que la confianza del gabinete estuvo en duda? Yo creo que es un derecho constitucional. Yo incluso he discrepado con algunos amigos de la bancada. Hay tres comportamientos. O votas ámbar, o votas rojo, o sea, o te abstienes, o votas en contra, o simplemente votas a favor. Esta constitución, este modelo que es, la constitución es presidencialista o semipresidencialista, como tú lo quieras decir, pero en este tema sí un modelo, a contramano de la constitución presidencialista, sí un modelo parlamentarista. Y sí el modelo de la Constitución de Sánchez Cerro del año 33, en la que tenía el voto de investidura. Por primera vez Sánchez Cerro en su Constitución 33 advierte y crea el voto de investidura. ¿Y para qué lo crearon entonces? ¿Qué problema político hay en ese momento que quisieron crearlo? Es un doble, no sabemos, es un doble voto de investidura. Uno que te da el presidente de la República al premier y el otro que te da el Parlamento también al premier. Sin embargo, Óscar Benavides, haciendo un poco de historia, corta, elimina este artículo, que me parece el artículo 167 de la Constitución del 33, pero retorna a su vigencia el año 45 por primera vez en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Y el primer premier que se presenta ante la Cámara de Diputados y separadamente ante la Cámara de Senadores es Rafael Belaúnde, padre del presidente Fernando Belaúnde Terry. El segundo fue Julio Portugal. En esa época no había mayores problemas porque normalmente los partidos oficialistas o de gobierno tenían mayoría en el Congreso, claro, salvo en el primer gobierno de Belaúnde, que desemboca, ¿no? y Bustamante, que desemboca finalmente al golpe de Estado, uno de Odría y otro de el general Velasco Alvarado. Muy bien. Creo yo, es un comentario personal, que la Constitución Política de la Torre, del año 79, es sabia al cortar el voto de investidura, al eliminar el voto de investidura. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros, luego de ser ungido por el presidente de la República, a los 30 días se presenta ante el Congreso, es decir, todos reunidos diputados y senadores en la Cámara de Diputados, pero con la presencia de los senadores, expone su plan de gobierno, su estrategia, su plan de trabajo, pero sin el voto de investidura. Simplemente se genera un debate, pero no hay votación. Pero con todo respeto, eso es historia. Es historia, pero es importante. Es interesante darle contexto, pero mi pregunta es: ¿qué lecciones obtuvieron de ese fin de semana? Reflexionar, porque yo le lanzo una. Una reflexión es que el gobierno se dio cuenta que tenía en el Congreso una oposición que se puede juntar de 70 votos y que lo pueden poner contra la pared. Eso no había ocurrido antes en este gobierno. Yo creo no había ocurrido. Y no, ahora ya ocurrió. Y no ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años. Bueno, ocurrió en ese viernes. Sí. Y puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, cuando voten para elegir a la presidencia del Congreso ahora en julio. Yo creo que una actitud más responsable de la oposición hubiese sido o votar rojo, o censura, o simplemente dársela. Pero si claro, está en su derecho. Si está en la Constitución y yo puedo votar, así es. Políticamente lo responsable era eso. Constitucionalmente, cualquiera de los tres votos. Por eso que yo dije que ni la primera ni la segunda votación de aquel viernes constituía un voto ni a favor ni en contra. Estábamos en el limbo. Incluso con esa jugada de que 6 votaron en contra, tampoco. No se le había dado no porque nada. 71 votos, en este caso de abstención, no podía ser pues menos lógico. Que 41. Era absolutamente ilógico. Entonces estábamos en el limbo. ¿Y no lo habían rechazado esa noche? ¿No se puede interpretar y el gobierno no pudo sacar partido y decir, bueno, no me dieron confianza, así que mi gabinete no ha sido aceptado, el lunes les mando otro? No, porque el presidente Ollanta, en un gesto importante, hizo bien en decir, oiga, seguimos en el limbo, que el Congreso siga votando porque no me han dado el voto de investidura a favor, ni tampoco se lo han denegado. Por lo tanto, no se podía contabilizar mañana más tarde para una posible disolución por parte del presidente de la República, porque está facultado para ello. Y ya tengo un comodín. Pero ahora más me toca otro. De eso, mi querido Augusto, el problema no era de legalidad, el problema era de legitimidad, es decir, de aceptación política.
había una crisis de legitimidad el día viernes del fin de semana, que felizmente el día lunes se zanjó con una votación favorable de 70 y pico de votos a favor del Premier y del gabinete Cornejo. Creo que eso es importante. Hay muchas lecciones seguramente que sacar, pero la principal, vuelvo a reiterar, es que el Premier debe ejercer liderazgo y los ministros tienen, por el amor de Dios, que ejercer una labor política. Tienen que comunicar a la nación. Y creo que eso nos ha faltado. Y cuando dice eso que tienen que tener una posición política es y ponerse los pantalones políticos frente al ya, Congreso o frente a la señora Nadine Heredia. No, porque comunicar. Si ese fin de semana hubo un huracán, el nombre era Nadine. Y la posición, y cuando van a la PCM, Cornejo saca un comunicado que dice, yo rayo la cancha, yo mando acá, casi que no se veía, pero el nombre era Nadine. Y como ha rayado la cancha, y como ha sacado ese comunicado, hay que exigirle, y lo digo con todo respeto, al presidente del Consejo de Ministros, al señor Cornejo, que viaje por todo el país, que se remangue la camisa, que se suce los zapatos, y que comunique y que ejerza liderazgo. Claro. Confiamos en él, yo tengo el mejor de los conceptos de él. Y que los ministros también, los ministros de Estado, también ejerzan algún tipo de liderazgo y comuniquen. Porque si hay que hacer una autocrítica, creo que hay un problema comunicacional. ¿Vio esa caricatura de Carlín que era Cornejo pegando un cartel en su oficina que decía, nadie se entromete acá? Y vino la señora Nadine Heredia y le ponía, Nadine se entromete acá. Ya no va a pasar eso. Carlín pues es genial, ¿no? Te grafica muchas cosas y yo lo respeto muchísimo. Bueno, eso no ha sucedido, ¿no? Pero en todo caso... ¿Cómo que no ha sucedido? En todo caso, Augusto, si hay ministros comunicadores que saben transmitir, que se presentan en los programas de televisión, que viajan, que ven los problemas en el tú a tú, en el face to face de la población, sobre todo los más desposeídos de la patria, yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que también hay que decir que hay un sector duro, extremista de la oposición, liderados por el doctor García, al cual le tengo un aprecio intelectual, y la señora Keiko, para sacar réditos personales y golpear a la primera. Pero son líderes de la oposición y lo que hacen es golpean al principal rostro visible político del gobierno, que es la señora Nadine Heredia. Y el principal activo, además. Y debería ser el presidente Humala, ¿no? Pero no lo es. El rostro principal político del gobierno es Nadine Heredia. ¿No hay un problema ahí? Es el principal rostro y el principal activo del Partido Nacionalista, ¿cómo no? Pero dejemos que la señora Nadine Heredia siga en esta labor de reestructuración del Partido Nacionalista y que viaje. Bienvenido que viaje, porque claro, todos los dirigentes políticos, los presidentes de partido tienen que viajar, no pueden pues, dirigir un partido de su casa o de las cuatro paredes, tienen que viajar, tienen que visitar las provincias y tienen que hacer labor política, ¿no? Para cerrar el tema de Nadine, que a mí me cansó, sospecho que usted también, pero ¿qué le diría a un gringo que ha leído hoy día en la mañana el Wall Street Journal y que sale el artículo que dice, en el Perú hay una copresidencia? Mira, Augusto, el Journal del Wall Street es más de lo mismo. Es más de lo mismo de lo que sucede y lo que opinan muchos medios y muchos políticos acá en el Perú. A mí me hubiera gustado, claro, un poco más sensato probablemente, un poco más moderado, pero a mí me hubiera gustado, es un comentario personal, que en el informe del Journal Wall Street hubieran estado también insertas las conclusiones y declaraciones, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa como Premio Nobel de Literatura, un personaje a nivel internacional peruano él, o de Javier Pérez de Cuéllar, o del patricio Luis Bedoya Reyes, ¿no? Sin embargo, de manera sesgada, no colocan. ¿Y qué ha dicho de ellos? Oiga, pues, déjenlo trabajar, ¿no? Déjenla trabajar al señor Heredia. ¿Qué ha dicho nuestro querido y venerable Luis Bedoya Reyes? Oiga, esta muchacha déjenla trabajar, ¿no es cierto? No está haciendo nada, está colaborando con su esposo, está representando al Partido Nacionalista. Déjenla trabajar. Y Mario Vargas Llosa ha sido incluso un poco más dura. Bueno, eso no ha salido pues en el Journal Wall Street. Nos hubiera gustado que también, por equidad, se hubiera comportado. Propuesta de tránsfugas en el Congreso. Mira, yo estoy muy satisfecho y no voy a ocultar mi alegría, Augusto. Todavía no hemos terminado. Se aprobó en la Comisión de Constitución. Se ha aprobado por primera vez en la Comisión de Constitución y Reglamento en estos 14 años sancionar a los tránsfugas en el Congreso de la República. Nos hubiera gustado la máxima sanción, era mi proyecto original, es decir, la destitución, el desafuero, la vacancia del Congreso. Pero consensuando, escuchando a todas las bancadas, mayoritariamente por 10 votos a favor, 1 en contra y apenas 3 abstenciones, hemos aprobado que aquel congresista que después de ser ungido renuncia al partido, a la bancada o a su grupo parlamentario, o no sigue perteneciendo al mismo, o es destituido o expulsado, simplemente la sanción va a ser, no puede pertenecer
a la mesa directiva del Congreso, no puede postular a la presidencia del Congreso ni a las vicepresidencias, no puede pertenecer como presidente o vicepresidente, ni siquiera como secretario, a las comisiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, y tampoco puede formar bloque parlamentario. Es decir, se lo congela, es un paria. Un zombi que solo puede votar. Votar, incluso se lo puede escuchar en algún pleno, pero no puede, pues... ¿Y qué pasa si yo era candidato de un partido que iba con un plan que se llamaba La Gran Transformación, que era radical y todo, y en el camino, y me eligieron con ese plan, y en el camino mi partido, digamos, si fuera de esa posición, diría, se tronchó, porque se cambió, se volvió derechista y todo. Yo digo, pero a mí me eligieron con este, y ahora gobernó con el otro. Ellos cambiaron, yo no. Se habló... ¿Por qué no puedo yo decir, me mudo, porque con esto ya, con esta mancha ya no comulgo? Sí, es legítima tu pregunta. En el pleno, perdón, en la Comisión de Constitución, anteayer, se habló de la famosa disidencia política. Claro. Pero esto podría constituir una especie de cajón desastre. Cualquier congresista que se quiera renunciar por intereses subalternos o personales a una bancada o a un partido puede decir o puede arguir disidencia política y poder irse. Puede ser la perfecta justificación para poder sabotear la ley y para poder escaparse de la sanción. Pero acá quiero decirte brevemente, Augusto, porque esto es un tema importantísimo. Nosotros, cuando fuimos elegidos presidente de la Comisión de Constitución en agosto pasado, prometimos una serie de medidas, un paquete integral que te lo expuse a ti en primicia el día de hoy. Así es. Y estamos cumpliendo, porque la reforma política del Estado es importantísima. Prometimos bicameralidad, lo aprobamos. Prometimos que íbamos a ungir y a promover la reforma de ley de partidos políticos en el Pleno, y se está debatiendo el día de hoy. Prometimos el financiamiento público estatal a los partidos políticos para mejorar los cuadros partidarios, y el día de hoy está en el Congreso de la República. Prometimos someter a voto, o a debate, mejor dicho, el tema de la eliminación del voto preferencial, y se está debatiendo en el Congreso de la República. Prometimos transfugismo, sancionar al tránsfugo al Congreso, y se prometió, se aprobó en la Comisión de Constitución. Y falta mucho más, se va a debatir en la Comisión voto voluntario, distritos uninominales. Tenemos una agenda amplia que la estamos cumpliendo. Prometimos y cumplimos. Creo que eso hay que ser bastante sincero en decirlo y reconocerlo. Con toda modestia, Augusto, pero hay que decirlo. Pero creo yo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas es la tarea principal de la Comisión de Constitución y una de las tareas principales del Congreso. Nosotros no podemos simplemente ver desde el balcón de la historia que el desarrollo económico del país, la política de inclusión social, de crecimiento económico, siga sin tener como base importante el fortalecimiento institucional. Porque de lo contrario, podría venir, Dios no quiera, un candidato antisistema el 2016 o el 2021 que, sobre pretexto de la debilidad institucional que tenemos el día de hoy, se quiera bajar todo lo que hemos avanzado en materia económica. Eso no lo vamos a permitir, y creo yo que estamos cumpliendo. Muchas gracias, Augusto Amoros, por traer tus ideas. Yo creo que estoy pensando en lo que estoy a favor del tránsfuga, porque primero que se fortalezcan los partidos y después que me hagan quedar en el partido. Pero es un tema para darle vuelta. Muy interesante. Gracias, Augusto. Muy bien, vamos a una breve pausa y venimos con mucho más esta noche en Buenas Noches.